Hola, mi nombre es Olivia Martínez, soy integrante del equipo 7 de Incoterms. Hablaremos sobre el Incoterm, DAT, que significa entrega en terminal, anteriormente DEC, que significaba entrega en el muelle. Si quieres seguir sabiendo más sobre este Incoterm, sigue viendo. Mi nombre es Karina y yo les voy a hablar sobre la regla A1, que son las obligaciones generales del vendedor. Bueno, el vendedor debe suministrar las mercancías y la factura comercial de conformidad con el contrato de compra-venta y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el contrato. También cualquier documento al que se haga referencia en las demás reglas de las que vamos a hablar, que puede ser un documento o procedimiento electrónico equivalente si así se acuerda entre las partes o si es habitual. La regla A2 nos habla sobre licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades. Bueno, aquí cuando sea aplicable, el vendedor debe obtener a su propio riesgo y expensas cualquier licencia de exportación y otra autorización oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía y para su transporte a través de cualquier país antes de la entrega. En la regla A3 nos habla sobre contratos de transporte y de seguros. En el contrato de transporte, el vendedor debe contratar a sus propias expensas el transporte de la mercancía hasta la terminal designada en el puerto o lugar de destino acordado. Si no se acuerda una terminal específica o no la determina la práctica, el vendedor puede elegir la terminal en el puerto o lugar de destino acordado que mejor le convenga. Y cuando hablamos de contrato de seguro, aquí el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato de seguro, pero sin embargo, el vendedor debe proporcionar al comprador, a petición, riesgo y expensas, la información que el comprador necesite para obtener el seguro. La regla 4 nos habla sobre la entrega. Aquí el vendedor debe descargar la mercancía de los medios de transporte de llegada y entonces debe de entregarla poniéndola a disposición del comprador en la terminal designada a la que se hace referencia en la regla anterior, o en el puerto o lugar de destino en la fecha acordada o también dentro del plazo acordado. Mi nombre es Elizabeth Jasso Riojas y yo les voy a hablar de la A5. Transmisión de riesgos. El vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con A4, con la excepción de la pérdida o daño causados en las circunstancias descritas en B5. A6. Reparto de los costos. El vendedor debe de pagar, además de los costos resultantes de A3, todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con A4, diferentes de los pagaderos por el comprador como se prevé en B6, y cuando sea aplicable los costos de los trámites aduaneros necesarios para la exportación, así como todos los derechos, impuestos y demás gastos pagaderos en la exportación y los costos de su transporte a través de cualquier país antes de la entrega de acuerdo con A4. A7. Notificaciones al comprador. El vendedor debe dar al comprador todo aviso necesario para permitir al comprador adoptar las medidas normalmente necesarias que permitan a este último proceder a la recepción de la mercancía. A8. Documento de entrega. El vendedor debe de proporcionar al comprador, a expensas del vendedor, el documento que permita al comprador proceder a la recepción de la mercancía como se prevé en A4, B4. A9. Comprobación, embalaje, marcado. El vendedor debe de pagar los costos de las operaciones de verificación, tales como la comprobación de la calidad, medidas, pesos o recuentos, necesarios al objeto de entrega de la mercancía de acuerdo con A4, así como los costos de cualquier inspección previa al embarque ordenada por las autoridades del país de exportación. El vendedor debe, a sus propias expensas, embalar la mercancía a menos que sea usual para ese comercio, en particular al transportar sin embalar el tipo de mercancía vendida. El vendedor puede embalar la mercancía de la manera apropiada para su transporte, a menos que el comprador le haya notificado requisitos específicos de embalaje antes de que haya concluido el contrato de compraventa. El embalaje ha de marcarse adecuadamente. A10. Ayuda con la información y costos relacionados. El vendedor debe, cuando sea aplicable, en el momento oportuno, proporcionar o prestar ayuda para obtener para el comprador, a petición, riesgo y expensas de este último, cualquier documento de información, incluyendo la información relacionada con la seguridad que necesita el comprador para la importación de la mercancía
y para su transporte hasta el destino final. El vendedor debe reembolsar al comprador todos los costos y gastos en que este último haya incurrido al proporcionar o prestar ayuda para obtener documentos e información como se prevé en B10. B1. Obligaciones generales del comprador. El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de compraventa. Cualquier documento al que se haga referencia en B1 o B10 puede ser un documento o procedimiento electrónico equivalente si así se acuerda entre las partes o si es habitual. B2. Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades. Cuando sea aplicable, el comprador debe obtener a su propio riesgo y expensas cualquier licencia de importación u autorización oficial y llevar a cabo todos los trámites aduaneros para la importación de la mercancía. Soy Miguel y voy a hablar de la regla B3, contratos de transporte y seguro. Esta regla se divide en dos, en contrato de transporte y contrato de seguro. El contrato de transporte dice que el comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de transporte. Y la segunda, el contrato de seguro, el comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de seguro. Sin embargo, el comprador debe proporcionar al vendedor si se le pide la información necesaria para obtener el seguro. Regla B4. Recepción. El comprador debe proceder a la recepción de la mercancía cuando haya entregado como se prevé en A4. B5. Transmisión de riesgo. El comprador corre con todos los riesgos de la pérdida o daños causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado como se prevé en A4. Si el comprador incumple sus obligaciones de acuerdo con B2, entonces corre con todos los riesgos resultantes de la pérdida o daño causados a la mercancía. O el comprador no da aviso de acuerdo con B7, entonces corre con todos los riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía desde la fecha acordada o la fecha de expiración del plazo acordado para la entrega. Siempre que la mercancía se haya identificado claramente como mercancía, objeto de contrato. B6. Reparto de costos. El comprador debe pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento que se haya entregado como se prevé en A4. Cualquier costo adicional contraído con el vendedor si el comprador incumple sus obligaciones de acuerdo con B2 o no da aviso de acuerdo con B7, siempre que la mercancía se haya entregado o identificado claramente como mercancía del contrato, y cuando sea aplicable los costos de los trámites de acuerdo a todos los derechos, impuestos y demás gastos pagados a la importación de la mercancía. Yo soy Ana Karen Espinosa y voy a hablar de la regla B7, aviso al vendedor. El comprador debe dar al vendedor aviso suficiente al respecto, cuando esté autorizado para determinar el momento que sea dentro del periodo acordado y el punto de recepción de la entrega en el lugar convenido. Regla B8, prueba de la entrega. El comprador debe aceptar el documento de entrega proporcionado como se prevé en A8. B9. Inspección de la mercancía. El comprador debe pagar los costos de cualquier inspección obligatoria previa al embarque, excepto cuando dicha inspección sea ordenada por las autoridades del país que está exportando. Regla B10. Ayuda con información y costos relacionados. El comprador debe avisar al vendedor de cualquier información de seguridad requerida para que el vendedor pueda cumplir con A10. El comprador debe reembolsar al vendedor los gastos en los que haya incurrido para obtener la información o los documentos necesarios para cumplir con A10. El comprador debe dar asistencia al vendedor a petición por cuenta y riesgo para obtener cualquier documento o licencia que el vendedor necesite para el transporte y exportación de las mercancías.